Mi nombre es Fernando Suárez para Exma Magazine. Estamos con Andy Stallman, mejor conocido como Mr. Branding. Él vive en España, tiene 15 años viviendo allá, es argentino y ha trabajado en el mundo del marketing por muchos años para compañías muy grandes que están con presencia en todo el mundo. Nos va a contar un poquito más de él, pero sobre todo queremos que hoy nos cuente acerca del branding y cómo importa hoy esa creación de marca en todo lo que estamos haciendo, construyendo, percibiendo, cómo implican, o qué implicaciones tienen las redes sociales en este mundo digital, pero también qué importancia tiene el offline, y por eso es autor de varios libros, uno de ellos Brandofon y Humanofon. Así que Andy, bienvenido, un gusto tenerte por fin en esta pequeña entrevista. Y bueno, queremos conocer un poco más acerca de cómo están evolucionando las marcas, por qué hablar de marcas resulta cada vez más importante. Muy buena pregunta. Primero agradecerte este espacio. Por suerte nos pueden ver en toda Latinoamérica o en toda Iberoamérica, y esto es un lujo. Que Exma pueda generar estos puentes para llegar a cada vez más gente, no solamente para compartir la importancia del branding y del marketing, sino para que la gente que está trabajando con las marcas pueda hacerlo cada día mejor. Las marcas son activos estratégicos de las empresas, de los países, de las instituciones, de las organizaciones, y trabajar la marca profesionalmente lo que hace es acercarte cada día más a tu objetivo. Hablamos de las marcas como activos estratégicos, hablamos del branding como la construcción, el desarrollo, la materialización de ese sueño, de esa promesa, de ese deseo de poder transformar o mejorar la vida de las personas. Así que todo lo que tenga que ver con la construcción de marca es algo que definitivamente impacta de lleno en la sociedad, y por lo tanto hace que aquellos que trabajan profesionalmente las marcas sean cada vez más conscientes de lo importante que es hacerlo de manera bien hecha, ¿no? Ahora, hay gente que dice, sí, pero entonces yo solamente tengo que construir ya mi marca en redes sociales. Ahí es donde tengo que estar, y se olvidan del offline. Y hay otros que todavía no entran al mundo online y dicen, no, yo seguiré construyendo mi marca. ¿En dónde se debería de enfocar uno para construir su marca? Bueno, evidentemente hay un aspecto importante que es dónde está tu público, dónde está tu cliente, dónde está tu consumidor, dónde está tu audiencia o tu votante, y en función de eso pondrás más energía en el on o en el off. Lo que está claro, y creo que todos los que leen o ven o comparten los contenidos de Exma saben que el on sin el off no existe. Vivimos en un mundo que viene de dos mundos que eran el on y el off, que ya son uno solo. Es indivisible, es inseparable, necesitamos entenderlo de esta manera, y en función de la energía que le pongas a cada uno de esos ámbitos, en este mundo omnicanal o multicanal o supracanal, como quieras llamarlo, será donde puedas hacer tangible tu estrategia. Pero la marca es mucho más allá que un canal, es mucho más allá que un on o un off. La marca tiene que ver con valores, con propósito, tiene que ver con el alma, con la esencia, con el ADN y sobre todo con las personas. Hay un punto que me gusta a mí tocar mucho en esta plataforma de Exma, y es la democratización de las cosas. Pero todavía hay algo que no logramos comunicar, y es que el branding no solamente es para las grandes marcas, para que se construyan grandes marcas. Hay gente que dice, pero yo ¿para qué quiero construir mi marca? ¿Por qué debería de trabajar en la construcción de un branding? ¿Qué le podrías decir a la gente, a los empresarios, a las empresas pequeñas que quieren construir su marca? Bueno, todo aquel que tiene una presencia en el mercado, sea en el on o en el offline, una presencia en la vida de las personas, sea en el on o el off, es a través de su marca. Esa marca puede ser personal, puede ser profesional, puede ser una marca país, una ONG, una pequeña o mediana industria o un autónomo. Todos están trabajando marca. La gran diferencia entre aquellos que lo hacen de manera consciente, organizada y planificada es que tienen muchas más chances de que esa marca sea exitosa y relevante. Los que tienen hoy una marca y no son conscientes de ello, lo más probable es que esa marca no termine de construirse. Lo que sí le podemos decir a toda esa gente que mencionabas vos es que la distancia entre lo que ellos son hoy y lo que quieren ser mañana es lo que hacen. Lo único verdaderamente transformador en el branding es la acción. Y la acción es lo que tangibiliza y materializa esa visión y esa esencia que dio vida a tu empresa o a tu organización o a tu institución.
Por último, para cerrar, ¿hay algunas tendencias, pilares, patrones que estén teniendo las marcas modernas para poder decir estos puntos síganlos para construir una marca? Sí, nueva? Indudablemente hay un tema de recuperar la autenticidad, de recuperar la honestidad, de potenciar no solamente el storytelling, sino de hacer protagonista de la historia de la marca al cliente, la omnicanalidad bien entendida, y creo que hay un aspecto fundamental que va a crecer exponencialmente, que es volver a ser marcas humanocéntricas, donde la emoción, donde el amor al cliente, donde el reconocimiento a esa relación con el cliente pase de lo que es hoy, que es mucho sexo, que tampoco es malo, pero es efímero, a algo más long lasting, ¿no? Algo más duradero, que es transformar ese sexo en amor. Y como toda relación de amor, tiene que ser bidireccional. Hoy por hoy las personas le están dando mucho más a las marcas que lo que las marcas le dan a las personas. Así que el gran mensaje definitivo es: seas una marca pequeña, seas una marca mediana, seas una marca grande, seas una marca que está empezando o una marca consolidada, no olvides amar a tus clientes. Eso te diría que sintetiza, resume y de alguna manera alienta a entrar en una nueva era de la relación marca-cliente, que es a través del amor. Andy Stallman, Mr. Branding, autor de 2 bestsellers, Brandophone y Humanophone, aquí en Exma Magazine. Muchas gracias. Muchas gracias.